Muchas gracias por acompañarnos este 15 de agosto del 2018 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Nación Allá 1002. Y tenemos el placer de compartirle a usted la palabra de Dios, la cual es nuestro fundamento, en la cual tenemos la doctrina que necesitamos en medio de tanta mentira que existe también, y la palabra de aliento también para el alma, tomada directamente de la Biblia. Si usted tiene Biblia, por favor, tómela para que juntos leamos la palabra del Señor. 3 segmentos tenemos hoy. Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor tomará el punto de consultorio bíblico, en donde él contestará una pregunta relacionada con la Biblia, normalmente doctrinal. Y segundo, hablaremos de un tema breve que quiero tomar, así que es: ¿debo cuidar a mi hermano? Esa es la pregunta. ¿Debo cuidar a mi hermano? En la tercera parte del programa quisiera yo pedirle que por favor se comunicara con nosotros, si usted gusta. Pues queremos orar por usted para que Dios obre conforme sea su voluntad en la vida de usted, y usted encuentre el refugio, la sabiduría, la esperanza, el consuelo. O Dios puede hacer, por supuesto, Dios puede hacer un milagro si esa es su voluntad, como acostumbra. En las manos del Señor estamos, confiamos en Él. No se vaya, acompáñanos en este programa. En Cristo, por favor, que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Oiga, qué gusto tan grande es estar aquí de nuevo para servir al Señor y a ustedes en esta humilde participación en el programa SOS 911 al Rescate del Alma. Es el segmento titulado Consultorio Bíblico. Lo único que pretendo es contestar exclusivamente fundado en la Biblia, la palabra de Dios, las preguntas que me hacen llegar al correo, al teléfono o personalmente donde nos encontramos. Y es curioso, pero la pregunta de hoy es la de muchos. Yo me atrevo a decir cientos de miles de personas se han hecho esta pregunta, que en muchos ha despertado confusión, en otros pues hasta desánimo, dejan el camino, y hay muchos que hasta entran en contiendas, a veces acaloradas. Nada de eso debe suceder si nos fundamos estrictamente en lo que Dios dice. El consejo de Dios es sabio, es perfecto. Y la pregunta de hoy, repito, que es la de muchos y que es muy actual, es la siguiente. Pastor Cedas, ¿quién fue la mujer de Caín? ¿De dónde salió? ¿Habían personas en otros lugares de la tierra? Bueno, este pasaje yo lo voy a contestar en 7 puntos. Es una duda que es fácil disiparla si nos fundamos en la palabra de Dios. Permítame compartirle lo que Dios dice, no lo que el hombre dice, lo que Dios dice en su palabra en Génesis 4, 16 y 17, donde así está escrito: Salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Ese es el pasaje que para muchos es controversial. ¿De dónde salió esta mujer? Usted sabe la historia. Caín mata a su hermano Abel, el Señor lo reprende y lo lanza a que se vaya errante. Y él pues conoció a su mujer allá en la tierra de Nod. ¿De dónde salió esa pregunta? Hace muchos años yo oí esta versión, para muchos es popular, de que Dios, antes que a Adán y a Eva, había creado otra raza, una humanidad preadámica, y que había una mujer llamada Lilith, con la cual
Adán tuvo relaciones sexuales y de ahí nació Caín. Se hizo muy popular esta versión, pero es totalmente falsa. La Biblia derrumba, pero hasta sus cimientos, esta doctrina errónea, herética. Ahora, debo decirle que en la religión sumerio-babilónica, Lilith, fíjese, Lilith es un demonio femenino que anda en las noches en los parajes solitarios, penumbrosos. Ahí anda Lilith, es un demonio. Dios dice en su palabra, en 1 Corintios 15, se lo voy a citar textualmente, el Señor dice que el primer hombre que fue creado fue Adán. 15:45, así es escrito. Adán fue hecho el primer hombre. No hubo ningún hombre, ningún ser humano antes que Adán existiera. Adán no nació, Dios lo creó, con sus manos amorosas del polvo de la tierra lo creó. Después hizo caer sobre él un sueño muy profundo y de su propia costilla Dios creó a Eva. Eso los judíos y los cristianos lo creemos, pero a pie juntillas nunca vamos a andar discutiendo estas cosas. Y en Génesis 3, versículo 20, así es escrito. Jehová Dios hizo a Eva y le puso ese nombre, porque ella era la madre de todos los vivientes. Génesis 2, versículo 20. Dios habló ya. Hasta estos minutos que llevamos 3 o 4, ya Dios le dijo que el primer ser humano fue Adán y la segunda Eva. Deseche usted todo lo demás. Lo que digan no viene de Dios, viene de las profundidades del demonio, las tinieblas de la ignorancia y superstición. Ahora yo le digo algo. En tercer lugar, aquí hay un gran error. Mucha gente presupone, ya antes de pensar en nada, ya presupone, da por hecho que cuando Caín mata a Abel, solo existían 4 seres humanos en el planeta: Adán, Eva, Caín, el primogénito, y Abel, y que no había nadie más. Esto es un error. En Génesis 5, 1 al 5 le comparto. Así es escrito. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y escúcheme, esto mucha gente no lo sabe. Y engendró hijos e hijas, muchos más. Por nombre solo se conocen a Caín, a Abel y a Seth, el sustituto. Pero dice que engendró muchos hijos. Dice el versículo 5, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Imagínese usted en 9 siglos cuántos hijos e hijas procrearon Adán y Eva. En el versículo 5, repito, está la edad a que Adán murió, 930 años. Mire, yo he conocido mujeres que han tenido como 6 hijos y se llevaban 2 años de diferencia nada más. Y eso que ya es una raza caída, eso que es una raza ya degenerada y contaminada por tantos químicos que hay en el aire, en el agua, en la comida. Pero pueden dar naturalmente, sin ningún problema, cada 2 años a luz. Imagínense, en ese momento en que Dios había dado la orden de crecer, multiplicar, de llenar la tierra, qué fertilidad tan grande Dios le habrá dado a Eva, Dios le habrá dado a estas mujeres. Y en 900 años, pues imagínense cuántos hijos. Quizá, no tiene base bíblica lo que voy a decir, pero quizá cada año ella quedaba embarazada. Ahora, no eran Adán, Eva, Caín y Abel los únicos. Engendraron a hijos e hijas fácilmente. Ahí es una cantidad así aventurada. Fácilmente habían unos 100,000 habitantes ya en el planeta Tierra, porque cada pareja se tenía que multiplicar. Esa era la orden del Señor y era una orden que apuraba. Todos los que nacemos
en este planeta descendemos de Adán y Eva. Ese es nuestro padre, ella es nuestra madre. En Génesis 2:28 hay un texto, como el Señor, repito, se lo comparto textualmente. En Génesis, discúlpeme, en Génesis 1:28 el Señor dijo así: fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Esta hiperfertilidad Dios la dio. Yo estoy seguro que eran miles los habitantes. Ahora le digo en cuarto lugar, cuando Caín mata a Abel, ya había más personas, muchas más personas, cientos o miles en otros lugares. Esto lo desprendemos. Fíjense, hay una pregunta muy interesante que muchos ignoran y muchos que lo saben lo pasan por alto. Cuando Dios reprende a Caín por haber asesinado a su hermano, en Génesis 4, 13, 14, Caín altaneramente le dice al Señor: grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá, escúcheme bien, sucederá cualquiera que me halle, me matará. ¿Cómo cualquiera que me halle si no había más seres humanos? No, es que ya habían miles de seres humanos en otros lugares. Por eso Caín sabía que corría peligro, porque la gente que le rodeaba, cuando supiera la vileza que había hecho, matar a su propio hermano, lo iba a matar. Dios le puso una marca que nadie sabe cuál es, para que nadie lo matara, y de esta manera lo protege. Ahora, en sexto lugar le digo, porque el tiempo apremia, la clave del problema, pero la clave de la solución a esta pregunta, a esta duda de dónde salió esa mujer, no es que Caín se fue por allá y allá encontró una cultura preadámica de Lil y de otra civilización y ya y tomó a su mujer. No. Cuando él sale desterrado y se va a la tierra de Nod, Dios lo corre. Hasta es probable que ya fuera casado. Hasta es probable que ya fuera con una mujer. Podría ser también que se fuera solo y allá conoció a esa mujer. Pero la clave del problema es esto. La palabra conoció a su mujer. Popularmente decimos que alguien conoce a otra persona cuando se la presentan. O anda por allí y él mismo se presenta, la muchacha se presenta y se conocen. Pero en este contexto bíblico, en este puro concepto bíblico, el término conocer significa tener relaciones sexuales. Esto quiere decir que Caín toma a su mujer, si es que ya la tenía aquí, o la conoce allá en Nod, y la conoce sexualmente, y da a luz a Enoch, como le compartí hace ratito. En este contexto, cada vez que el verbo conocer aparece, es una palabra, miren, así se dice, es un eufemismo. En lugar de decir se acostó con ella, en lugar de decir tener relaciones sexuales, se dice eufemísticamente, elegantemente, la conoció. Cada vez que se usa ese verbo, conocer, de inmediato surge un embarazo. Dice, por ejemplo, le comparto Génesis 4, 25, así está escrito. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. ¿Cómo la conoció? Si cuando despertó del sueño la conoció ahí por primera vez, tuvo relaciones sexuales con ella. Y concibió un hijo y llamó su nombre Set. ¿Qué le parece? En Mateo 1, acerca de José, el carpintero, el padre adoptivo de Jesús, cuando él recibe a María ya sin ningún temor de que ella le hubiera sido infiel, el ángel le dijo que no había cometido adulterio, sino que lo que estaba concibiéndose en su vientre era fruto del Espíritu Santo, inmaculadamente concebido. Él la recibe. Pero dice Mateo, lleno del Espíritu Santo, en el 1:25 de su evangelio, y no la conoció. ¿Cómo no la conoció si desde niño, jovencitos ahí en Nazaret se conocía? Es que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Esa es la clave de la confusión. Y esa es la clave de la disipación de la duda. Conocer en este contexto es tener relaciones sexuales. No había una civilización
que Dios creó antes de Adán y Eva, y por allá Caín se encontró una mujer y tuvo relaciones sexuales con ella, y de ahí vino la descendencia de Caín. No. Sí había más personas, pero todos, absolutamente todos, y hasta el último que nazca, descendían de Adán y de Eva. Ahora, en sexto lugar le digo, esta mujer que Caín toma como mujer, como esposa, necesariamente, y le pido que me escuche con su corazón, pero su corazón limpio, no un corazón morboso, no un corazón sucio, un corazón limpio. Esta mujer tuvo necesariamente que ser su propia hermana, porque no había otra mujer más que en esa generación, Adán y Eva, la primera generación, Caín, Abel, Set y cientos de hijos e hijas. La segunda generación necesariamente tuvo que haber sido su hermana. A nuestros ojos modernos, 2018, pues esto nos parece aberrante, pero en esa época tuvo que ser así, Dios lo sabía. No iba a hacer caer mujeres del cielo y hombres del cielo. Yo creo que moralmente hubiera sido peor que Adán y Eva tuvieran relaciones sexuales con Caín, con Abel, con Set, con sus hijos, y que de ahí tuvieran más hijos. Eso sí sería algo muy, muy grave, ¿no? Yo le pido que usted esté consciente de esto. Tuvieron que casarse entre hermanos para multiplicarse y poblar la tierra. Este era el mandamiento divino. En la tercera generación, fíjese, primera generación, Adán y Eva. Segunda, Caín, Abel, Set y cientos más. Todos hermanos. En la tercera generación ya eran primos, sobrinos, tíos. Ya eran cientos de miles. En la cuarta generación ya el parentesco estaba sumamente diluido. Ya, si hoy se habla de primos lejanos, de parientes lejanos, hasta se ha sabido de personas que se casan sin saber que eran parientes. No sé, unos 60 años antes tenían un tronco común, un pariente común. Esto fue así. Al principio tuvo que ser necesario así, había relaciones sexuales entre hermanos, entre tíos, sobrinas, primos, pero ya en la cuarta generación, y ya eran millones, 1000 años después, nace Moisés. Moisés es el gran libertador de Israel, pero también su gran legislador. Dios lo usó para escribir los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ya miles de años después de Adán y Eva, Dios usa a Moisés para escribir esto que le voy a compartir. Y esto que le voy a compartir nace de algo que es sencillo. Ya no era necesario, ya no era forzoso tener relaciones sexuales con hermanas, ni siquiera con primos, porque, como se dice popularmente, ahora había miles de mujeres, miles de hombres de dónde escoger. Ya ahora, con esta mentalidad, con esta moralidad y con esta cantidad demográfica, ya Dios prohíbe expresamente que se tengan relaciones sexuales con parientes cercanos. Ni qué decir que con los padres, sino con hermanos, primos, sobrinos. Esto es una gran bendición. De esta manera Dios evita también tantos problemas hereditarios, congénitos, niños que vienen. Hay hasta hemofilia cuando se casan o se tienen relaciones sexuales. Hoy se llama incesto esto, incesto. Cuando se tienen relaciones sexuales con parientes muy cercanos. Hay 2 términos muy, muy técnicos. Endogamia, cuando se casan entre parientes cercanos o los de una cierta etnia, endogamia, y exogamia, cuando se casan con personas distintas que no tienen nada de parentesco entre ellos. Leí que los lacandones, por ejemplo, allá en el Alto de Chiapas, practicaban la endogamia, no se casaban con las etnias de fuera, y eso fue provocando una degeneración racial hasta que se extinguieron. Muchas enfermedades, muchas deformidades congénitas. Así nacían los niños con deficiencias hasta cromosómicas. Su nivel intelectual, su estatura, su complexión física. Bueno, porque hoy ya es un pecado, hoy es un delito. Pero al principio Dios cuidó el orden genético, el orden hereditario para que no sucediera así, como es Dios de misericordioso. Le digo, le comparto textualmente. Y le pido que esto lo guarde en su corazón, porque hasta en conversaciones, ahí en el cafecito, en la escuela, en el trabajo, en el mercado,
puede surgir esto. En Levítico 18, 7 al 17, así es escrito y le comparto textualmente. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. No quiere decir que usted esté espiando a su papá o a su mamá, sino que no debe tener relaciones sexuales con ellos. Cuidado, Dios lo está prohibiendo. Y al que violaba esto se le castigaba, era la ley, vivían bajo la ley. Los cristianos vivíamos bajo la gracia, pero ellos vivían bajo la ley y eran castigados con la muerte, porque era algo aberrante y además Dios quería que los demás aprendieran y escarmentaran en cabeza ajena. Hoy día, oigo que hay muchos conceptos psicológicos, pedagógicos, de que los niños deben de bañarse desnudos con sus padres desnudos para que no sean morbosos. Y Dios aquí está hablando en contrario. Es por eso que han sucedido situaciones abominables, asquerosas. Usted debe decidir si hacerle caso a los psicólogos, a los pedagogos, que no son más que seres humanos pecadores, o a Dios, que es santo y es perfecto. Él es sabio. Continúo. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, Dios no quiere que tengamos relaciones sexuales con las hermanas. La hija de tu padre o la hija de tu madre, la que nació en tu casa o nació fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, tu sobrina, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, si él tiene otra mujer, tu madrastra, diríamos ahora, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, de tu tía, no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, tu tía, también no descubrirás porque es pariente tuya y de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, tu tío. No llegarás a su mujer, tu tía, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás porque es la mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, tu cuñada. Qué delicado. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. Hay tipos que se jactan de tener relaciones sexuales con la madre y la hija. Eso es asqueroso delante de Dios. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes. Es maldad. Repito, son parientes, son familiares. Es maldad. No, pero como al principio sí lo ordenaste y lo permitiste. Era necesario. Ahora ya no es necesario. Si en la época de Moisés, que se escribió este libro hace casi 4.500 años, ya estaba prohibido, imagínense ahora, 2018. Esto es muy claro. Yo creo que Dios ha sido muy claro en esta mañanita, en este día que usted me hace el favor de sintonizarnos. Es muy claro. Esa mujer, hago un resumen muy breve, que Caín conoció allá donde se fue errante, castigado por Dios, expulsado por haber matado a su hermano Abel, era su propia hermana. No había otra raza preadámica. El primer ser humano que Dios creó fue Adán y la segunda fue mujer. No hubo nadie antes. Que ellos no se dejen engañar. Estas doctrinas son heréticas. Estas doctrinas tienen un profundo trasfondo demoníaco. No le haga caso a eso. Combátala con la verdad. Usted necesita conocer la Biblia para que nadie los engañe. Para eso estamos aquí. No tenemos otro interés. No queremos vanagloriarnos, no queremos hacernos famosos, no queremos autopromovernos, no queremos ni su dinero. Dios nos sostiene a nosotros. Gracias a Dios. No necesitamos de nada. No somos ricos, no tenemos lujos, pero no carecemos de nada porque Dios es nuestro Padre y Él es nuestro proveedor. David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en resumen, esa mujer era su propia hermana. O ya iba casado con ella,
o allá se casó con ella. En ese sentido no tenemos ningún problema porque al principio era necesario así. Dios dijo que había que multiplicarse y llenar la tierra, poblar la tierra. Y eso es lo que se estaba haciendo. Ahora que la tierra está poblada, ya Dios dio muchas restricciones. Inclusive, pero eso sería tema de otra conversación, acerca del control de la natalidad. No es como la gente dice, pues yo voy a tener todos los hijos que Dios me mande. No es cierto. Cada hijo es responsabilidad del padre y de la madre. No es tan cómodo como echarle la culpa a Dios. Luego por eso hay tantos niños en miseria, tantos niños que no comen bien, no tienen ropa, visten los harapos que les dejaron sus hermanos, andan pidiendo limosna en los cruceros, cosas así. Dios no quiere eso. Repito, Caín tomó a una de sus hermanas. En la siguiente generación ya no era necesario, ya eran primos. En la siguiente pues ya eran sobrinos o nietos. Y en la siguiente generación pues ya el parentesco ya casi era nulo. Hoy creo haber sido suficientemente claro, estrictamente bíblico. No me fundo ni le comparto mis opiniones, lo que soñé anoche, lo que Dios me reveló allá en la playa o en el monte, sino lo que Dios nos reveló en su palabra perfecta y eterna que no se va a modificar. Dios habló y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Espero haberle contestado de una manera clara su pregunta, que toda duda haya sido disipada con la luz del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo, y que usted camine en esa luz para que Él cada día de su vida lo bendiga mucho. Muchas gracias, que Él lo bendiga abundantemente. ¿Dónde es su emergencia? Damos gloria a Dios por el pasaje que tomó nuestro pastor hoy para tomar con la Biblia la respuesta ante esa pregunta bíblica. Bueno, la segunda parte del programa quiero tomarla así. La pregunta es, ¿debo cuidar a mi hermano? Y no sé si usted no tiene hermanos físicamente, pero si tiene cristianos, si usted es una iglesia, va a una iglesia cristiana, usted tiene hermanos. Y quiero aferrarme y basarme en este pasaje de Santiago 5, 19 y 20. Porque es un pasaje en el cual habla así, de manera muy breve lo voy a tomar.
Dice así el pasaje: hermanos, si alguno de entre ustedes ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Voy a desglosarlo poco a poco, muy brevemente. Primero dice ahí el versículo, primer punto: hermanos, si alguno de entre ustedes ha errado, se ha extraviado de la verdad. Bueno, ¿qué es extraviar? La palabra en griego, pues el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que habla acerca de extraviar, es vagar, engañar y descarriar, seducir y extraviar. Mucha gente no sabe por qué hace lo que hace. Muchos siguen caminando aún cuando están perdidos, sin rumbo, y esto pues los pierde más. Otros pierden la motivación o el sabor de lo que hacen y están vagando. En cualquiera de los dos ejemplos terminan así, alejándose cada vez de la vida, manteniendo una vida cada vez más gris, insípida y sin sentido. Espero que usted no sea una de las personas que está así. Si algo causa que la gente vague, bueno, son los vicios. Hasta le llamamos, no es cierto, le llamamos vagos a aquellas personas que están en las calles inhalando algo dañino de forma permanente. Dios tenga misericordia de ellos y de ellas. Pero aunque no lleguemos la mayoría a esos extremos, no terminemos en la calle vagando así, se ha causado que muchos vaguen días, los vicios causa así, y no pocos mueren en ese estado. Aunque nunca llegan a vivir en la calle, muchos mueren en ese estado por extraviarse. Por otro lado, todos en algún momento hemos visto cómo alguien que teme a Dios se extravía de la verdad. Puede ser que baje la guardia del respeto a Dios, puede ser que sea pues, hostigado y tentado a algo prohibido, o por acercarse demasiado al pecado también, de plano. Creer que va a superar siempre la tentación y rodearse de compañeros así que tenían la misma tentación que antes tenía uno, antes de Cristo tenía uno ese pecado, y se rodea uno con ese tipo de personas. Uno está ahí cerca de caer en esa tentación. Puede ser que traza mal la doctrina y errar también, termina perdido, acabando con su gozo, volviéndose infructífero, volviéndose a lo mejor irascible, llevando a otros a defender sus falsas doctrinas por también extraviarse del camino de la verdad. Mas Jesús, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si seguimos a los que llaman a Jesús, si los seguimos a aquellos que les llaman a Jesús arcángel, hermano del diablo, uno de los caminos de salvación, porque para ellos otro camino de salvación es guardar la ley, o para ellos otro camino de salvación es sí, tienes tu fe en Cristo, pero si haces los 7 sacramentos entonces eres salvo. No. Si hacemos eso terminaremos extraviados doctrinalmente, terminaremos vamos a morir fríos por el frío de una religión, lejos del amor y de la gracia de Dios. Este pasaje habla especialmente para personas cristianas, pero también nos habla a todos nosotros para que nosotros estemos atentos a esto. La pregunta es: ¿qué hacemos cuando vemos que algún hermano cristiano o alguien de otra iglesia que dice que ama a Dios actúa lejos de la verdad del Señor? ¿Qué hacemos cuando vemos a un cristiano pecando? Quizá caminamos y lo encontramos infraganti, quizá en las redes sociales, quizá una foto, no sé, cuando alguien nos dice que algún cristiano anda en malos pasos y nos lo comenta, ¿qué hacemos? O de plano, esa persona nos dice, fallé en esto, de manera confidente nos lo cuenta. ¿Sacamos una conclusión y lo tratamos inquisidoramente? ¿Lo balconeamos con cualquiera que nos crucemos, nada más le damos la espalda y nos urge ir a contárselo a todos los demás? O aunque no se lo digamos a nadie, en nuestra mente estamos pensando, eres un hipócrita, qué vergüenza me das, y por dentro nos burlamos de él o ella. Por otro lado, sin buscar justificar a nadie, a veces los líderes religiosos o alguien que tiene algún ministerio cristiano, que aunque debe pagar sus consecuencias, pues sí, morales, económicas y de ser necesaria quizá judiciales y llegar a cometer, no sé, un asesinato o algo así, muchos, especialmente los ociosos criticones, les ponen el pie encima, arman un escándalo,
No ayudan en nada. Estoy hablando de personas que temen a Dios, que arman un escándalo en lugar de buscar ayudar y rematan con frases como: si yo estuviera en su lugar, yo no hubiera hecho eso porque yo soy más grande. Es porque él es pequeño, es porque él es inmaduro, es porque no, eso no sirve de nada. Seguramente en la genealogía de estas personas que les gusta criticar así, tienen en sus antepasados, seguramente han de tener a Judas, a Sanbalat, al enemigo de Nehemías y quizá a Absalón también. Hasta ahí usan textos para señalar a los hermanos. Increíble, nunca te han compartido un texto, pero justo cuando te ven así te comparten un texto para herirte. La Biblia siempre debe ser usada para edificar, para exhortar, de ser necesaria para llamar al arrepentimiento, pero nunca para herir. Hay un texto que muestra la verdad de la luz de estas personas. Dice Gálatas 6: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois los espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El apóstol Pablo habla sin sarcasmo. Habla de los verdaderamente maduros. Y a lo mejor muchos de los maduros tienen mayoría de cicatrices sanadas por Dios que los han hecho crecer. Gracias a Dios. Dios nos ayuda a madurar de tal manera que cuando veamos a alguien extraviarse de la verdad, Dios nos ayude a ser discretos, sin contárselo a personas innecesarias. Si no es necesario contárselo a nadie, mejor que sean personas directas para ayudar a solucionar el problema lo antes posible, y que pongamos sobre todo de nuevo el respeto a Dios, y que ese hermano se encamine de nuevo en las cosas de Dios y se restaure. Segundo punto, dice ahí el texto: y alguno le hace volver. Ya se extravió un hermano, bueno, y alguno le hace volver. Esta palabra volver en griego tiene que ver con revertir, con convertir. Como rescatar a alguien que va con la corriente rumbo a una catarata, meterse y rescatarse, a lo mejor arriesgar la vida. O interceptar a un niño que aprende a caminar, que va rumbo a unas escaleras descendentes, ahí va el niño, pues uno va y lo agarra y lo intercepta, se avientan, a veces los padres así son. No podemos pensar cuando vemos a un hermano que se extravía: ese no es mi problema. Si vemos o nos enteramos de algún hermano que se extravió, necesitamos hacerle volver al camino de la vida para que recupere su fortaleza en el Señor, para que haga cuentas con Dios, para que el Señor le devuelva el gozo. Vayamos directamente con él o ella. Ya hay suficientes chismosos en el mundo, no hace falta que haya más. No se lo comentemos a gente que nada va a hacer para ayudarla. No lo subamos nunca a las redes sociales, temas así. Pero vayamos con la lámpara de la palabra de Dios. Si vamos a ir por él, vayamos con la lámpara de la palabra de Dios para encontrarlo e iluminarle el camino para volver a casa. No apapachemos el pecado, no estoy diciendo eso, pero si escuchemos a esa persona, invirtamos con cariño nuestro tiempo, con respeto nuestro tiempo, con bondad, y pongámonos en las manos de Dios para que nos utilice en la forma que Él quiere, para que Él use nuestros labios. Algo que debemos tener siempre en mente es que en la batalla espiritual, los humanos no somos enemigos. El enemigo de nuestras almas siempre ha sido el diablo. Aunque hay personas descaradas que se levantan contra la iglesia de Dios, especialmente si sabes que eres cristiano, más te buscan atacar. Y otros sirven al diablo encubiertamente, promoviendo divisiones, así secretamente, haciendo grupos ahí para destruir y derrocar lo que está bien de parte del Señor. Debemos tener en cuenta sobre todo el ejemplo de Jesús. Estando en la cruz, no expresó palabras hirientes, llenas del sufrimiento, de los momentos vergonzosos que le habían hecho el pueblo romano y los judíos. No les devolvió injurias por lo que ellos le habían dicho. Él dijo en Lucas 23:34: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice el texto: y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y aún así Jesús los seguía viendo con bondad, con misericordia, con compasión. Jesús nos afirma que los hombres no son nuestros enemigos espirituales. Saulo de Tarso, si usted conoce quién era él, parecía, cuando se presenta en la Biblia, en el libro de Hechos, parecía ser el enemigo número 1 del cristianismo. Pero una vez que Jesús lo encontró, pues andaba extraviado de la verdad, aunque estaba buscando él aplicar lo que decía Dios, andaba extraviado de la verdad porque él no había pensado en que Jesús, no le había aplicado en que Jesús era el Mesías. No solo dejó de perseguir a la iglesia,
se unió a las filas y sufrió persecución junto a sus hermanos, ahora los apóstoles y los hermanos de la fe. Si alguna vez hemos pensado que alguien es nuestro enemigo, pues no, creo que no es así. Pidámosle perdón a Dios para que el Señor sane ese dolor. Dice el texto de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que si a esto vino Jesús, los cristianos, o sea, las personas que se comportan como Cristo, también debemos de hacerlo. Tercer punto, en Santiago, dice ahí la primera parte del versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Voy primero, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Pregunta, ¿qué hace cuando se pierde en alguna ciudad o en alguna ubicación? ¿Qué hace? ¿Sigue esperando, sigue avanzando, esperando llegar a su destino de manera milagrosa? ¿Empieza a culpar al copiloto ahí que está a su lado? ¿Pide indicaciones? Si un hermano está errando en el camino de Dios y nos enteramos, pongámonos a su disposición. El pueblo de Dios tiene en su interior al Espíritu Santo. Y si alguna vez nos extraviamos de la verdad, el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye después y se muestra en nuestro corazón que se duele, que no puede estar tranquilo porque ha fallado. Pidamos indicaciones a Dios. Si alguna vez nos extraviamos de la verdad, el Espíritu Santo que está en nosotros nos fortalecerá, nos redarguirá y en su bendición encontraremos que su palabra inspirada, encontraremos la manera para levantarnos de eso y no volver a errar en eso. No vaya a ser que el enemigo quiere que nos metamos en ese problema, queramos resolver las cosas a nuestra manera y luego surja un problema mucho mayor. Busquemos a alguien confiable que ame a Dios, quizá alguien le digo que haya sufrido igual que nosotros. A lo mejor ha pasado lo mismo, ¿no? Alguien que nos balconee, alguien que se haya levantado sobre todo por la misericordia de Dios. No busquemos a alguien que está derrotado, lejos del Señor, aquel que tiene un desastre en su hogar espiritualmente y no le pida, pues, ¿qué consejo nos puede dar si no lo aplica ni él? Si llegamos a saber de alguien que está así, cuarto punto ahora, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Aquí la palabra salvar es librar, proteger, mostrar misericordia, sanar, preservar. Como la historia que estamos poniendo ahí la imagen de esta persona que era el buen samaritano. ¿Cuántas personas en los bosques han muerto por perder la ruta? Por quedarse sin baterías, sin energías, sin provisiones. A lo mejor también han muerto por seguir indicaciones de gente que ya los ve extraviados y los quiere poner una emboscada y los guían ahí para atraparlos. Ahora bien, si un creyente se extravía, si alguien que usted ama se extravía, no creamos que el enemigo de nuestras almas está de brazos cruzados pensando, ay, pobrecito, qué triste estoy porque le está yendo mal. No pensemos así. El apóstol Pedro describe al diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Los leones hambrientos no son nada poéticos cuando atrapan a su presa. Normalmente son las leonas las que cazan y así en manada atacan. Hunden sus garras para aferrarse y tumbar en su peso. Un león normalmente caza solo, un león macho caza solo. Hunden sus garras para aferrarse con su peso. Empiezan a quitar trozos de piel del animal y luego los ahogan, sofocando, ya que están tirados en el animal normalmente fracturado. Los ahogan, sofocándolos, se ponen sus fauces en el cuello, sofocándolos así con sus mandíbulas para que se ahogue el animal. Bueno, toda persona sin Cristo está extraviada, expuesta a las fauces babeantes del diablo, pero también aún hay cristianos que se extravían y pueden ser presas del enemigo. En todos los casos, cuando alguien se extravía, empieza un reloj, no sé si empieza así, un reloj en cuenta regresiva que acaba con el punto de muerte. De no ser rescatados antes, morirán. Por eso es de vital importancia estar atentos a la familia de la fe. A veces estamos tan metidos en nuestras cosas, algunas cosas son tan banales, que no vemos cuando alguien pide ayuda, cuando alguien sufre, cuando un médico competente, como un médico competente que gusta de andar con audífonos a la hora del trabajo, mientras la gente sufre detrás de la pared de su indiferencia. Así está él. No estoy diciendo que no nos metamos, no estoy diciendo que nos metamos en las tinieblas donde millones de personas se han extraviado.
estemos atentos dentro del redil de la palabra de Dios, iluminando con la palabra de Dios, porque una de las artimañas más efectivas del diablo es hacer a las personas que estén extraviadas, que ellas crean que están bien, que están en el camino correcto. Eso es una estrategia venenosísima. Y por eso mucha gente no quiere saber nada de Dios. Piensa que lo que hace lejos de Dios está bien. Hacerles creer que lo que hacen sin respeto a Dios es lo que necesitan, que actuaron con sus propias fuerzas, que actuaron con lo que ellos pensaron por tanta información que han leído o han buscado, información de saber quién, y pensar que si actúan así es el camino correcto. Se actúan como con los vicios, se actúan de manera de abortar, si piensan de manera homosexual, si piensan de manera ateísta, también así, pensar así y que el diablo diga, está bien, no hay problema, y la gente dice, no, yo voy a defender esto que está contra Dios. Les pone como unos momentos de satisfacción en medio de esos pensamientos para tener una vida de penumbras, cuando Dios es el sol de justicia. Si usted es cristiano, usted sabe que Dios lo creó. No hay forma de comprobar la teoría de la evolución. Es una teoría, todavía es una teoría. Darwin murió pensando que era una teoría, una hipótesis. Y si Él nos creó, debemos darle alabanza y gloria. Siempre que ayudemos a alguien, especialmente a los hermanos de la fe, estamos mostrando misericordia. Y Jesús dijo en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y quinto punto, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte. Y último punto, cubrirá multitud de pecados. Esa es la bendición. Las vendas y los parches, déjenme decir así, lo usamos para proteger una parte herida en proceso de recuperación. Sí. Toca muchas veces la herida directamente abierta para protegerla. Es así como debemos de actuar: proteger, cubrir, buscar envolver al extraviado, porque muchas veces está herido, no exhibirlo si está arrepentido y busca componer las cosas, acompañarlo mientras está dolorido y en ese trayecto de recuperación. En algún momento veremos a alguien no honrando a Dios. Quizá Dios acomodó nuestros pasos justo para que en ese momento pasáramos donde aquella hermana estaba aceptando dinero prohibido, o a punto de aceptarlo, o golpeando salvajemente a sus hijos. Dios nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué bendición! Nos lo encargó a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Por otro lado, necesitamos tener cuidado de no satanizar las apariencias. Necesitamos buscar ayudar. Mejor no nos involucremos directamente cuando esté alguien pecando deliberadamente. Oremos por él, si no podemos nosotros hacer nada. Pero si nos estamos amarrando los zapatos para ir a ver a ese hermano y decirle, hermano, estás mal, ¿por qué? Si tú eres tan grande, y empezarlo a criticar, mejor amarremos nuestras lenguas y quedemos en nuestra casa. Los hombres no podemos perdonar pecados, esto es verdad, pero sí podemos guiar a los demás a aquel que murió vicariamente en la cruz para el perdón de nuestros pecados. 3 textos finales y termino. Primero, Génesis 4:5. Y Jehová dijo a Caín, una vez que había matado a Caín a su hermano, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. La pregunta de Caín es trascendental. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Los cristianos no somos enemigos. La iglesia no está para ayudar al que me cae bien, al que se viste igual que yo, al que trae el mismo carro que yo, no. Dios nos dio una familia. Ninguna persona está hecha de unicel para ser desechable. Todos somos importantes para Dios y por eso cada cristiano espiritual debe velar por su hermano. Segundo texto, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias a Dios. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es el mismo apóstol Pablo que dice esto.
No cualquier, debilucho espiritual, no cualquier que se siente súper santo, no. Este es uno de los textos que destruyen toda la autoconfianza. La fuerza de voluntad es movida por nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos, cuán cambiantes son. Necesitamos cimentar la vida en Jesucristo. Él es la roca de salvación. Y 3, Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dios no nos mandó a resolver los problemas de todas las personas, a exponer nuestras vidas cada vez que algún conocido reiteradamente peque y se meta ahí, meternos a una cantina cada vez que esté ahí. Donar todo nuestro dinero a gente que nos cuenta una historia melodramática, pero que lo usará para algo vil o algo que no sirve para nada. No. En la medida de nuestras posibilidades, según tengamos oportunidad, en la medida de que el extraviado esté sufriendo arrepentido de verdad, y en la medida de nuestra madurez espiritual, y sobre todo buscando restaurar el alma del pecado, entonces extendamos la mano, mayormente a los de la familia de la fe. Pues todos estábamos extraviados, mas Cristo nos halló, nos curó y ahora nos carga. Y en sus brazos nunca más estaremos extraviados. Que el Señor lo bendiga. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de donde te sacó, te sacó, te sacó. No olvides que Él te salvó. Aleluya. No olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña, y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre peña, y una nueva canción te enseñó. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de donde te sacó, te sacó, te sacó. No olvides que Él te salvó. No olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña, y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre peña, y una nueva canción te enseñó. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñenos por favor en la siguiente oración.
Padre, gracias porque tú siempre estás presente en nuestras vidas y pendiente de cada uno de nosotros. Has puesto nuestros pies sobre una roca eterna que es tu Hijo Jesucristo y nosotros creemos que ahí hay absoluta seguridad. Por eso en estos momentos rogamos salvación por todos los que nos han sintonizado y todas las personas que puedan oír de este programa, quizá en repeticiones, no sé, Señor. Y aquellos que hoy están pasando por dificultades muy graves de salud, económica, morales, laborales. Señor, te rogamos que en la angustia que hoy sienten ellos puedan elevar una plegaria de súplica, de auxilio a ti, que estás tan cerca aún más que el aire de ellos. Especialmente te suplicamos por Mariela, Señor, quizá en ese momento ella está en el quirófano, para que hagas un milagro y todo salga muy bien y el mal quede erradicado para siempre. Y así con tanta gente que en hospitales o en sus casas están enfermos. Gracias por la salud que nos das, ayúdanos a aprovecharla para ti y a servirte con el corazón, porque en Cristo Jesús así lo suplicamos. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. En nombre del Señor está en nuestras vidas. Y hermana Delfina y Alicia también, ánimo. En el nombre del Señor hay victoria como siempre, gracias a Dios. Nuestra iglesia tiene la bendición, los martes tenemos culto de oración a las 7 de la noche, oramos por la salud, exactamente por eso, por nuestras familias, por el trabajo también, que el Señor provea a nuestras vidas, que el Señor nos proteja. Los jueves tenemos culto general a las 7 también, donde gracias a Dios ahí hay sermón. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, en la cual nos dividimos por grupos según el tema para cada edad. Y en la tarde el culto general a las 6 de la tarde, que transmitimos en vivo también, gracias a Dios, Gracias donde a Dios. predica nuestro pastor. Gracias a Dios. También alrededor de Coatzacoalcos también hay misiones, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. El Señor nos permite servirle en Pajapa los martes a las 5, en Minatitlán los miércoles a las 7 de la noche, Colonia Petrolera, en Ranchital a las 10 de la mañana los jueves, Revolución 3, frente a la DO, y los viernes a las 7 de la noche en Acayucan, Zamora 505, no, Javier Mina 606, casi esquina con Zamora, Acayucan, viernes a las 7, acompáñenos. También, gracias a Dios, los sábados en el radio y en... Ahí estamos, todavía estamos en Aguas de Reposo, en las secciones sociales del Diario del Istmo y en internet en Exa FM 101.7 al abrigo del Altísimo a las 7 de la mañana. Gracias a Dios. Queremos saludar amistosamente a las personas que nos acompañaron hoy. Por favor, muchas gracias. Claro que sí, con todo afecto. Frank Cal Gil, María de los Ángeles, Jesús Caloca, Jonathan Márquez, Ada Aguirre, Tomás Hipólito, Tani Marín, Víctor Manuel Nazariego, QG Gabriela, Moisés Zarco Lecunza, Montse Cruz, Gómez Valencia, Juan Ruiz, Marta Hernández, Sergio Arias, Ángel Abraham, Leonor Gómez, Guillermo Olivera, Humberto Díaz, Daniel Durán, Rosy Gutiérrez, Juan José Villagómez, Moy H.A., Sambu Mauleón, Ibis Miguel, Secundino Reinaga, Andrés Pérez, Marta María, Meli González, Claudia Lidia Almaraz, Martín Escobedo y Ana Bellicia. Muchas gracias. Gracias a Dios. No sé si la mencionaste, pero también la hermana Leonor estaba ahí, gracias a Dios. Gracias a Dios, de Jaltipan, saludos hermana. Gracias a Dios. Amén. Estamos llegando al final de nuestro programa número 205 por Gloria la a bendición Dios. del Señor. Gloria a Dios. Y queremos saber de usted, queremos decirle que en Cristo Jesús hay refugio, Amén. hay esperanza, hay consuelo, hay paz y sobre todo hay vida eterna. Amén. Queremos despedirnos, por algo para despedirnos y después un texto, por favor. Sí, gracias. Sí, por favor. Bueno, venga usted a Cristo. Sea lo que sea que esté pasando, tenga en mente esto, que el ángel Gabriel le dijo a María de Nazaret: nada hay imposible para Dios. Amén. Nuestro Dios es todopoderoso. Refúgiese en Él. Amén. Gracias a Dios. Isaías 41, versículo 17. Escrito está: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, que no hay. Secóse de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Amén. Amén. A lo mejor usted es de estas personas. En Cristo Jesús encontrará usted el agua de vida para que usted tenga vida eterna. Él es el rescatista. Somos el pastor. Cedas para servirle. Muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez. Le decimos que no está solo.
extienda su corazón a Jesucristo. Él es su rescatista. Con su ayuda usted tendrá vida eterna. Amén. Que lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, Él me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, Él me libertó. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, oh buen Señor. Rotas fueron las cadenas que ataban a mi alma y a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, oh buen Señor. Rotas fueron las cadenas que ataban a mi alma y a mi corazón. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?